Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. En el día de ayer hubo una serie de acontecimientos importantes en términos mundiales que afectaron de nuevo los mercados. Wall Street tuvo fuertes pérdidas en el día de ayer, el petróleo tuvo una reducción significativa y las bolsas en China amanecieron hoy, ya en el día de hoy, con pérdidas nuevas que interrumpieron la sesión, mientras se produjo el nuevo ensayo nuclear en Corea del Norte que estremeció a la comunidad internacional. El Dow Jones Industriales, su principal indicador en Wall Street, se redujo 1,47% y perdió 252,15 y bajó de la barrera psicológica de los 17,000 puntos, 16,906,51, arrastrado por estas tensiones geopolíticas y por un nuevo desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 1,31% y bajó de los 2.000 hasta 1.990,26 enteros, mientras el índice compuesto de Nasdaq se redujo un 1,14% hasta 4.835,77 unidades. Los operadores en el parqué neoyorquino apostaron decididamente por las ventas desde los primeros momentos de la jornada, preocupados por el anuncio de que Corea del Norte ha realizado con éxito un ensayo nuclear llevado a cabo con una supuesta bomba de hidrógeno. Los inversores en Wall Street también se vieron arrastrados por un nuevo desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales que continúa en caída libre y golpeó al sector energético con una contundente caída de las acciones de un 3,62%. El barril de Texas se redujo 5,56% hasta $33.97, su nivel más bajo desde diciembre del 2008, mientras que el crudo Brent se redujo un 6,01% hasta $34.23 en niveles que no se veía desde 2004. Tampoco ayudó a frenar la oleada de ventas un dato peor de lo esperado sobre el sector servicios de la economía china, que mostró en diciembre un deterioro respecto a noviembre y que se publicó en el día de ayer, debido a la débil demanda, y encadenó su 10º mes consecutivo de descensos, al igual que el sector industrial que hemos estado comentando. Junto al sector energético, que tuvo una caída de 3,62%, el de materias primas se redujo 3,04% y el resto de los sectores de Wall Street terminaron la sesión con pérdidas, como el financiero menos 1,55%, el industrial menos 1,49% y el tecnológico 1,33%, extendiendo el tambaleante inicio del 2016. La desaceleración de China y su efecto en los mercados emergentes seguirá siendo un tema importante en los mercados globales y en los mercados de valores en los principios del año. Al mismo tiempo se conocieron las minutas de la Reserva Federal correspondientes a diciembre, que revelaron algunos integrantes del Comité del Mercado Abierto del Banco Central de la Reserva Federal que expresaron preocupación en torno a la baja inflación y a los efectos del alza del dólar, que tienen un efecto contraproducente en términos de promoción de exportaciones, incremento de exportaciones y el turismo, y la desaceleración de la economía global que pudiera afectar a los Estados Unidos, pese a indicadores importantes en términos de la venta de automóviles, aunque el índice de producción manufacturera de Estados Unidos se redujo por segundo mes consecutivo. La perspectiva de las tensiones en Arabia Saudí, en el mercado petrolero y de Irán, que obstaculizan un eventual acuerdo en la OPEP para tomar medidas que tengan el desplome de los precios, y la previsión de que no lograrán acuerdos para reducir la producción en la estrategia que ha seguido Arabia Saudí, es un tema importante porque en el día de ayer se conocieron el incremento de las reservas de Estados Unidos más alto de las esperadas de los derivados de hidrocarburos, y al mismo tiempo
que se expresaron en una reducción de 482.3, si bien continúan en niveles máximos históricos no vistos en esta época del año en casi 80 años. El auge del petróleo de Estados Unidos ha cambiado la geopolítica energética mundial. Y este es un aspecto nuevo que vamos a comentar hoy, y es que la reducción de la influencia de Medio Oriente en los precios del crudo implica un renacimiento energético estadounidense, que es una clave para entender por qué los conflictos entre Arabia Saudí e Irán no han provocado un incremento del precio en el precio mundial, además de los factores que hemos comentado ayer en torno a la geopolítica de Oriente Medio y el contrabalanceo en términos de los diferentes productores que se incluyen dentro de la OPEP. Si dicha agitación hubiese tenido lugar hace 10 años, pudiera haber provocado un incremento significativo en la producción mundial de petróleo en términos de precio. Y es que esta geopolítica de la energía ha cambiado de forma significativa en la última década, ya que Estados Unidos ha experimentado un auge del petróleo con una producción que ronda los 9 millones de barriles diarios. Y Estados Unidos es el principal productor mundial desde el 2013, superando a Arabia Saudí según datos de la Administración de Energía norteamericana. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense levantó la prohibición de exportaciones de petróleo, que permaneció en rigor por más de 4 décadas, conectando la gran producción de crudo en el país con el mercado mundial. De esta forma, Estados Unidos se ha convertido en una alternativa para el suministro global de petróleo en caso de que exista una crisis en el Medio Oriente, y esto es lo que ha cambiado esta situación que hemos comentado en el día de ayer de la geopolítica en Oriente Medio. Las bolsas chinas volvieron este jueves 7 de enero con datos obtenidos en la mañana de hoy, a tener una sesión bursátil más corta de toda su historia. El gigante asiático volvió a suspender la compra de acciones en los dos parques del país, después de que en apenas media hora se registraran pérdidas superiores al 7%. El índice Shanghái cerró con una abrupta caída del 7,3%, mientras que el Shenzhen sufrió un descalabro del 8,35%. Este bajón sucedió después de que el Banco Central chino llevara a cabo la mayor depreciación diaria de la tasa de referencia del yuan frente al dólar desde el pasado agosto. Unas horas después, el Banco Central publicó que el nivel de reservas de divisas extranjeras bajó en diciembre a su nivel más bajo en 3 años. Es la segunda vez en esta semana. El pasado lunes ya comentamos esta información, que la negociación de títulos se suspende de forma prematura. La tónica de la breve jornada fue similar a la del pasado lunes, pero a un ritmo mucho más frenético. 13 minutos después de la apertura, el selectivo CSI 300, que agrupa las cotizaciones de 300 compañías de ambos parques, registraron una reducción mayor al 5%. Según el nuevo mecanismo que hemos explicado de freno que se puso en marcha este año, esto obliga a paralizar la sesión de forma temporal durante 15 minutos. Tras el descanso, el volumen de transacciones se disparó y solamente en 2 minutos se alcanzó el umbral de 7%, lo que canceló de forma automática el resto de la sesión, y de manera inmediata a través de la red virtual pudo Ecomundo obtener ese dato en las primeras horas de la mañana. En el día de ayer, justamente los operadores en los mercados también se vieron afectados después de que Corea del Norte dijo que probó con éxito una bomba de hidrógeno miniaturizada el pasado miércoles. El anuncio en televisión en Corea del Norte muestra, de acuerdo al anuncio oficial, que Corea del Norte se ha integrado con confianza en las filas de las potencias nucleares poseedoras de la bomba de hidrógeno. De inmediato, la comunidad internacional demandó
contra Corea del Norte por la prueba de esta munición más dañina que las bombas atómicas y más potente que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consideraron de forma unánime el ensayo y decidieron preparar nuevas medidas contra el régimen de Pyongyang por la prueba con una bomba de hidrógeno que asegura haber llevado a cabo con éxito. Ahí vemos en pantalla el ensayo nuclear. La exhibición de poder de Corea del Norte es una sacudida para una comunidad internacional que busca frenar la amenaza nuclear y se produce después de que el pasado julio se alcanzara un acuerdo histórico para frenar el programa nuclear de Irán y se iniciara el levantamiento de las sanciones contra Teherán. La dinastía atómica de los Kim. Este esquema inició con el programa atómico norcoreano que empezó en los años 60 con apoyo ruso y chino, cuando toda esta órbita comunista apoyó a este régimen de Corea, pero no dio sus primeros pasos reales hasta los 80. El primer ensayo atómico subterráneo fue el 9 de octubre del 2006 bajo el régimen de Kim Jong-il con una potencia estimada de 1 kilotón. La segunda prueba fue el 25 de mayo del 2009 en el mismo lugar que el anterior, la base de Punggye, a 400 kilómetros de Pyongyang, la ciudad de Corea del Norte, y con una potencia estimada de 3,5 kilotones. El tercero se efectuó el 18 de febrero del 2013, con Kim Jong, un hijo de Kim Jong-il en el poder, con una potencia estimada de 6,7 kilotones, que causó un temblor de magnitud de 4,5% en la escala de Richter. El cuarto se efectuó ayer. Fue el primero en que se empleó una bomba de hidrógeno más potente que los otros. Para la comunidad internacional y los especialistas, está en discusión si realmente se obtuvo una bomba de hidrógeno miniaturizada, pero el hecho es que este hecho impactó la comunidad internacional y agrega tensión en toda la geopolítica de Asia, donde indiscutiblemente que de inmediato generó tensiones importantes, no solo en el Consejo de Seguridad, sino en todo el área limítrofe con Corea del Sur y Japón. Ahí vemos detalles de gráficas de este aspecto tan importante que lleva nerviosismo a los mercados y las monedas fueron afectadas por esta situación, además de las bolsas. Por otro lado, el Banco Mundial dio a conocer un informe en el día de ayer donde reduce la previsión de crecimiento global al 2,9% desde el 3,2% por la desaceleración de las grandes economías emergentes, lo cual supone una remisión a la baja de 4 décimas respecto a lo que anticipó hace 6 meses. Para América Latina el crecimiento será nulo, tras contraerse un 0,9% en el 2015. La anterior proyección era de una expansión del 1,5% para el 2016. Hemos explicado muy bien en Ecomundo cómo las economías que están girando hacia Estados Unidos y de manera especial República Dominicana y Panamá, pero sobre todo República Dominicana, que ayer anunció un crecimiento de un 7%, son de las excepciones dentro de las que están del lado de la costa del Pacífico frente a esta situación. Al mismo tiempo, en el día de ayer resaltó otra señal de alarma que no hace más que alimentar la idea de que la economía mundial podría crecer a menor ritmo, con las consecuencias que está teniendo este cambio de modelo en China, que se ha expresado en los mercados y que hemos comentado ampliamente en Ecomundo. Y es que el Baltic Dry Index cayó ayer a su nivel más bajo de los últimos 30 años. Se trata de un indicador adelantado del momento del ciclo económico en que nos encontramos, que reúne la media del precio de transportar por mar materias primas sólidas y a granel como el carbón, el hierro o el azúcar, entre otras, a través de las principales líneas marítimas del mundo.
nació en 1985 y nunca antes había cotizado tan bajo en los 468 puntos. El significado que arroja no es nada halagüeño, ya que cuando este barómetro se anota caídas prolongadas en el tiempo, implica que la economía se encuentra a las puertas de una posible contracción. Y es que cuando el Baltic Dry Index se desploma, se debe a que existen menores contratos para transportar materias primas ante la menor demanda de estas, lo que puede paralizar el comercio mundial e impactar en las empresas navieras. Para muchos analistas, la mejora que se esperaba a final del año del indicador no se ha producido. Muchas de estas compañías podrían estar contemplando la venta de activos para obtener liquidez. La decisión de vender activos al unísono puede conducir a una espiral descendente. El cambio del modelo productivo en China busca pasar de uno basado en exportaciones a uno de consumo, en el que necesitará menos materias primas de las que precisaba antes. Y esto es uno de los aspectos más importantes y explica en parte la reducción que acumula este índice desde principios de agosto, cuando llegó a tocar máximos anuales en los 1.222 puntos. Desde que el Baltic Dry Index dibujara su techo anual hace solo 4 meses, este índice acumula una reducción del 62% o 754 puntos. Su declive coincide con el inicio de esta nueva situación que en el verano planteó el crack chino y que ha iniciado el año con estas 2 jornadas muy negativas que obligaron a suspender los parqués chinos. Seguiremos comentando en Ecomundo todos los detalles de las incidencias de estos nuevos acontecimientos que se presentan en la economía mundial y en la geopolítica mundial y que llevan a los mercados una serie de influencias importantes. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.